Buenas tardes, estamos en el curso de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica. Mi nombre es Andrea Gómez, me acompañan los compañeros Magali Góez y Leonardo Fabio Sepúlveda. En este caso vamos a hablar de estudio de casos y controles, que son investigaciones que permiten establecer la relación entre los factores, rompiendo con la ambigüedad temporal al corroborar durante el estudio que la causa de interés procedió al efecto es analítico y no experimental. Es epidemiológica porque busca estudiar a través de la población enfermedades o poblaciones sanas. En la descripción y en el análisis, problemas de salud que afectan las poblaciones. Las características de este diseño son epidemiológicas, de casos y controles, porque busca estudiar a través de la descripción y el análisis problemas de salud que afectan a las poblaciones. Es analítico porque su diseño tiene el propósito de establecer relaciones causales. Se clasifica como experimental debido a que el investigador solo observa la relación sin manipular ningún elemento de ella. Los sujetos que tienen la enfermedad o característica de estudio son denominados casos, mientras que los sujetos que no tienen el evento de interés son denominados controles. La direccionalidad del estudio de casos y controles va del efecto a la causa, o sea, de atrás hacia adelante. Una vez identificados los casos, los controles y la exposición, es posible distinguir 4 grupos. Entre ellos son los casos que estuvieron expuestos, los controles que estuvieron expuestos, los casos que no estuvieron expuestos y los controles que no estuvieron expuestos a la enfermedad. El diagrama del diseño de estos casos y controles parte de una población o fuente de la que se obtendrán 2 poblaciones, la fuente de casos y la fuente de controles, en la que se deberá identificar a los casos y controles respectivamente para después seleccionar a los de la población fuente de casos y a los controles de la población fuente de controles, que conforman el estudio de identificar a quienes estuvieron expuestos a varios factores de riesgo. Las ventajas de este estudio de casos y controles son: son útiles para el estudio de problemas de salud poco frecuentes o crónicas o con periodos de incubación y latencia prolongados. Es una forma de optimizar tiempos y recursos. Estudian la relación de múltiples factores de riesgos, casos potenciales para una enfermedad o ambos grupos de estudio, casos y controles. Se les puede preguntar acerca de todas las exposiciones que el investigador considere necesario investigar. Son rápidos de elaborar y de concluir. Consume menos tiempo y dinero en relación con los diseños. Requiere menos sujetos de estudio. O sea, la población puede ser más reducidita, puede ser en sujetos de 10, de 15. Las desventajas de estos controles pueden ser poco útiles cuando la frecuencia de la exposición al evento de interés es muy baja, no producen estimadores directos de la prevalencia o la incidencia de la enfermedad, no son útiles para determinar otros efectos posibles de la exposición de interés porque se ocupan de un solo desenlace. Ahora vamos a hablar de la definición de casos de este tipo de estudio. O sea, este tipo de estudio se seleccionan los sujetos a partir de la presencia del evento o la enfermedad y no a partir de la exposición. O sea, es decir, la enfermedad X tiene una presencia en el sector de Manrique, pero no están expuestos los del sector de Bello. Por eso es necesario tener claro quiénes serán definidos como casos y quiénes como controles. Se llama caso al individuo que presenta la enfermedad, característica o evento de interés, y control a quien carezca de ese rasgo.
Por ejemplo, en un estudio en donde se desee saber la asociación que existe entre la hipercolesterolemia y un evento isquémico de miocardio. La fuente de obtención de casos. En el proceso de selección de los casos es necesario definir las características de los individuos que se consideran como casos, por ejemplo, la edad, el sexo, el tiempo con la enfermedad, etc. Tanto los casos como los controles se obtendrán de una población fuente establecida y determinada. Se deben establecer unos puntos. ¿Cuáles son? Los criterios diagnósticos de la enfermedad o los criterios para definirlo como caso. Criterios de inclusión y exclusión de los individuos. Así, por ejemplo, se realiza un estudio para estimar el riesgo que tienen los trabajadores de la salud al infectarse con VIH después de una exposición percutánea a sangre de individuos infectados por el virus. Casos prevalentes, casos de incidencia. En un estudio de casos y controles se puede utilizar a casos incidentes, a casos de prevalentes. Lo ideal es seleccionar casos incidentes porque tienen la ventaja de que recuerdan mejor las exposiciones, dado que el diagnóstico es reciente y se disminuye el sesgo de memoria. Fuente de obtención de controles, tipos de controles. Después de seleccionar los casos, es necesario elegir los controles. Para la selección de estos se debe tener cuidado, ya que puede producir un sesgo de selección. Después de definir los casos y la enfermedad, se establecieron los criterios de inclusión de los casos, que fueron los siguientes. Pacientes subsecuentes de la consulta, que no es su primera cita, hombres o mujeres. La edad, el municipio de residencia, diagnósticos con síndromes coronarios agudos e ingresos al hospital después de 48 horas. Leito, sigues tú con la otra parte. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo expondré las formas de análisis con relación a lo que acaba de comentar la compañera Andrea. Entonces, en el estudio de los casos y los controles se usan medidas de frecuencia, de asociación y de impacto potencial. Las medidas de frecuencia, pues es un tipo de diseño epidemiológico que parte de las marginales y que es decir, del número de casos y de controles requeridos según lo que se requiera demostrar. Entonces, el número de veces se presenta en suceso. ¿Para qué usamos esta medida de frecuencia? La usamos para conocer la distribución de las enfermedades en tiempo, lugar y personas, o identificar los grupos de alto riesgo y los factores de causales de las enfermedades. También se usa para inferir sobre los pronósticos y progresión de las enfermedades en la población o desarrollar programas de prevención y control de enfermedades. Y también para evaluar el éxito o fracaso de dichos programas. En esta medida de frecuencia se tienen unas medidas estadísticas de gran importancia, como son la razón, la proporción y tasas. Hacemos referencia a las tasas, pues las tasas de morbilidad, mortalidad y natalidad. La razón se usa para comparar y relacionar las variables. Expresa la relación entre las cantidades y estas cantidades pueden estar relacionadas totalmente independientes. La proporción se define como una razón en la que el numerador está incluida en el denominador. Las tasas miden la probabilidad de ocurrencia de algún evento en particular. Pueden ser, digamos, en un caso hipotético, pues el eje X, que podría hacer referencia al número de eventos de casos, y el eje Y, la población total en riesgo. Esto lo hacemos sobre un plano cartesiano. Entonces, en los tres grupos de importancia de las tasas, en las tasas de morbilidad,
pues se mediría la tasa de prevalencia, incidencia acumulada, tasa de incidencia, tasa de ataque primario, tasa de ataque secundario. En las de mortalidad, perdón, eh, tasa bruta de mortalidad, tasa de letalidad, tasa de mortalidad específica para la causa. En la tasa de natalidad, la tasa brutal de natalidad, tasa de fecundidad general y tasa de fecundidad por edad. La otra forma de análisis, que es la eh, medida de asociación, pues es importante recordar que el diseño de los casos y controles es analítico, por lo que su objetivo principal es la búsqueda de asociaciones causales, la medida a partir de la cual se cuantifica la fuerza de asociación en este diseño de los variables de la razón de momios. Momio también es conocido, también es conocido como la razón de oportunidades o de posibilidades, que a las mismas veces de riesgo de enfermar de las personas que estuvieron expuestas al factor de riesgo. Entonces, en las medidas de asociación se trata de estimar la magnitud con la que dos fenómenos se relacionan. Dicha asociación no implica necesariamente en la causalidad. Por ejemplo, las medidas de asociación son el riesgo relativo y utilizado en los estudios de cohortes. Estos comparan la ocurrencia o incidencia acumulada de un suceso entre quienes están expuestos el factor de riesgo o quienes no. Entonces, la razón de las tasas comparan las tasas de incidencia, es decir, la velocidad a la que ocurre un determinado fenómeno entre las personas expuestas y no expuestas. Un factor de riesgo. En estadística hay datos cualitativos y cuantitativos, ¿cierto? Para las pruebas eh, se sacan una, dos o tres variables, las que sean necesarias. De típicos estadísticos de asociación son la regresión y la correlación, que a su vez se dividen en datos cardinales y ordinales. Para mostrar la definición de las razones de monomio se puede hacer referencia en una tabla donde podemos exponer los casos presentes, ausentes y los no casos. Esto nos arroja un total de personas expuestas y no expuestas, el total de los casos y una población total. Eso sería como con relación a las medidas de asociación. Para las medidas de impacto potencial, eh, la razón de densidad de incidencia es el riesgo relativo y la razón de monomios describen la asociación entre la exposición y el evento en determinación de la magnitud de la fuerza de la asociación entre estos. Esta información es que es muy importante cuando evaluamos la existencia de asociaciones causales. Sin embargo, estas medidas no se pueden traducir fácilmente en el contexto de la salud de la población. Nos cuestionamos de esta forma: ¿qué tan importante es la exposición? ¿Qué proporción de las enfermedades se pueden atribuir a estas variables? Pues para poder estimar el efecto de cierta exposición de la población en el estudio de la población blanco, se requiere estimar otro tipo de medidas, conocidas como de impacto, ¿cierto? Estas se pueden medir, puede tener un apareamiento de forma grupal o individual. En el tipo grupal, en este tipo de apareamiento, la proporción de controles con ciertas características debe ser idéntica con la proporción de casos con estas características. La ventaja es que tiende a homogeneizar la presencia de variables confusoras en la población de estudio, lo cual incrementa la potencia del mismo. Y de tipo individual, se definen las variables específicamente para cada caso y para controlar de forma simultánea. Es decir, el control se parea según las características específicas en común con el caso.
Las principales medidas de impacto potencial son riesgo atribuible a fracción etiológica, la que se estima cuando el factor de exposición produce un incremento en el riesgo relativo, y la fracción prevenible relacionada con los factores que producen la disminución del riesgo relativo. Esto era básicamente como las formas de análisis. La compañera Magali continúa. Muy buenas tardes. Bueno, entonces en este caso vamos a hablar de estudios de cohorte. Es un estudio, un diseño epidemiológico observacional y analítico, donde se toma pues o hace referencia a un conjunto de personas que comparten una exposición y se sigue pues a través del tiempo. Se identifican estas personas en función de la presencia o ausencia a un factor de riesgo de interés. En ese momento, todas ellas deben encontrarse pues libre de la enfermedad a estudiar y se les va a realizar como tal un seguimiento por un tiempo determinado que previamente se establece. Al final de este seguimiento se verifican el desarrollo de algunos casos de enfermedad en el estudio para que dé certeza pues de que primero estuvieron o no expuestos al factor de riesgo y que después desarrollaron la enfermedad, lo que ayuda a resolver el problema de ambigüedad temporal. Los individuos que presentaron la enfermedad en cuestión son mayores, si los individuos que presentaron la enfermedad son mayores en el grupo de individuos expuestos, entonces se puede concluir que hay asociación entre la exposición y la incidencia de la enfermedad, pues esto con pruebas estadísticas para definir si es una asociación significativa. La población de estudio a través del tiempo se debe pues que tener bajo ciertos requisitos o ciertas valoraciones, que es el estado de salud y la exposición después de que se produzca la enfermedad. Para este punto se deben de tener presente dos consideraciones. La primera es identificar la aparición de la enfermedad, variable dependiente o daño a la salud. Esto debe tener una definición operacional clara acerca de cuál es la variable que se va pues como a estudiar. Y la segunda es identificar las pérdidas del estudio y el momento en las que estas ocurren, dado que durante pues el proceso de seguimiento hay personas que pronto van a fallecer o van a abandonar el estudio. En cuanto a las características de diseño, tenemos que estos estudios se clasifican según su temporalidad, lo cual quiere decir que como tal, el seguimiento, y esto se denomina tipo cero. Es cuando se realizan como tal esas características de diseño, se deben de tener en cuenta tres tipos de estudio. El prospectivo o concurrente, donde los miembros de las cohortes, unas de expuestos y otras de no expuestos, se sitúan cronológicamente dentro del tiempo de estudio. En este tiempo de estudio se va a establecer cuándo se inicia el seguimiento y durante cuánto tiempo. El retrospectivo, histórico o no concurrente, se lleva a cabo mediante la reconstrucción del seguimiento de los miembros del cohorte a través de información recogida en registros históricos. Es decir, se fija un momento del pasado y el seguimiento se hace hacia el presente o también puede terminar en el pasado. Y la otra característica es el ambipestivo o mixto. Es una mezcla de los dos anteriores. Se establece el tiempo en el pasado, mientras que el seguimiento se llega al presente y continúa en el futuro. Se debe tener como tal presente que en un estudio, sea el estudio que sea prospectivo, retrospectivo o ambispectivo, en el momento que se fijó el tiempo cero, las personas que se están siguiendo, que se les está haciendo el estudio, debieron estar pues sanas. Otra forma de clasificar los estudios de cohortes dependiendo de si se va a presentar o no sustitución durante el seguimiento. Se clasifican en dos, fijas, cerradas, que es donde no se va a considerar ni entrada ni salida de los nuevos sujetos. Es decir, si sale algún individuo del grupo, este no se reemplaza, lo cual afecta como tal el tamaño muestral porque se va a disminuir. O dinámicas, que es donde se considera la entrada y salida de nuevos sujetos, es decir, si sale uno se va a incluir uno nuevo y esto nos afecta como tal el tiempo de seguimiento, ya que hemos pues de empezar a hacerle el estudio al nuevo
al nuevo individuo. Entonces, en este caso, como ya lo hemos mencionado, en este estudio de corte se verifica pues como tal las personas expuestas a un factor de riesgo. Entonces, la validez de este estudio depende del supuesto de ambos grupos, que son comparables respecto a factores asociados con la exposición o evento de interés que fueron controlados. Para el diseño de este tipo de estudios es necesario tener en cuenta el siguiente: selección de corte. Vamos entonces a definir como tal el grupo expuesto y se debe hacer pues con claridad la fecha de entrada y salida de los participantes. Es decir, vamos a clasificar si va a ser retrospectivo, prospectivo o ambispectivo. El seguimiento, vamos a definir cuánto va a durar, es preciso que sea suficiente pues este tiempo para identificar los casos nuevos. Eventos finales de interés. Desde el diseño del estudio, de quedar bien claro cuál es la variable que se pretende identificar o enfermedad y cuándo se considera que se va a presentar esta enfermedad. Esto se considera que la persona es un caso de nueva enfermedad por la clínica mediante pruebas de laboratorio. También tenemos la exposición a identificar con claridad la definición de la variable principal, así como la posibilidad de medición. Vamos entonces a tener en cuenta unas ventajas. Maguita, Maga, qué pena te interrumpo. De pronto el tiempo se nos está venciendo, entonces ya me dieron un aviso. Listo. Entonces vamos a mencionar algunas desventajas. Me dice que es el único método para estimar la incidencia mediante la tasa de incidencia o de la incidencia acumulada entre los grupos expuestos y no expuestos. Una de las desventajas que no es útil en enfermedades poco frecuentes, ya que en estos casos no es necesario un gran número de individuos. Entonces, en este caso podríamos definir o podríamos concluir que este tipo de estudios es para identificar la asociación entre dos variables y como tal a personas expuestas a un efecto. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo. Esto fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego.